Tutorial 19, planta de gas natural licuado. Vamos a simular una planta que transforma dos corrientes de gas natural en varios productos de hidrocarbonos, enriquecidos en algunos de ellos a través de ChemSet Column. Vamos a hacer este caso estudio donde ingresan dos corrientes de gas natural y entran a esta columna de destilación que es una demetanizadora, es decir, que separa primero el componente más liviano del gas natural en cadena de carbono, el metano, que sale por el tope completamente, y como traza va al fondo junto con el etano hasta el octano. Se bombea y se calienta e ingresa a una segunda columna que es una deetanizadora, es decir, que separa el etano del resto de la corriente que sale por el tope y por el fondo salen los componentes más líquidos. Se expande en una válvula e ingresa a una tercera columna que es la depropanizadora, es decir, que separa el propano de los componentes más pesados que sale en este caso como líquido en un destilado. Y acá sale por el fondo el resto de los hidrocarburos. Yendo en detalle, ingresan dos alimentaciones F1 y F2 a las siguientes condiciones para que estén en líquido. Entonces, una presión de 332 y una temperatura de menos 120 Fahrenheit. Y el otro 330 PSI y menos 139 grados Fahrenheit. También hay que crear una corriente de energía que es que le agrega calor a la columna de 2 millones de BTU/hora. Esta columna va a tener 10 etapas. La corriente 1 ingresa a la etapa 1 y la corriente 2 a la etapa 2. Esta columna no va a tener condensador, sino que va a tener un rehervidor. Entonces la operación va a ser un absorbedor rehervidor, revolt absorber. Y por ende, como no tiene condensador, solo sale una corriente que en este caso va a ser gaseosa por las condiciones de ingreso de las corrientes. Vamos a especificar la temperatura del rehervidor a 80,6 grados Fahrenheit para que calcule más apropiadamente el perfil de temperatura y la corriente de salida. Entonces acá sale el metano y acá sale del etano hacia abajo. La corriente F3 luego pasa por una bomba, entonces de los 330 PSI aproximadamente, se aumenta la presión a 405 PSI y se calienta a 150 grados Fahrenheit en un heater. Ingresa como corriente F5 a la segunda columna de etanizadora, que esta va a ser una columna de destilación simple. Va a tener un condensador parcial, donde solo sale vapor, y un rehervidor parcial, donde sale solamente líquido. Esta columna tiene 15 platos y la alimentación entra en el plato 8. Va a tener una presión de tope de 395 PSI y en el condensador de 390 PSI, del tape entonces ahí de 5, y en el fondo de 400 PSI. Se va a especificar el radio de reflujo de 2.5 en el tope y en el fondo la temperatura del rehervidor a 200 grados Fahrenheit para que estime bien el perfil de temperatura y por ende la salida de los componentes más pesados. En la corriente F6, que es la que sale, se expande en una válvula y baja la presión a 245 PSI. Y ingresa a la última columna, la depropanizadora, que separa el propano del resto de los componentes. También una configuración de destilación simple. Va a ser un condensador total, saliendo solo el líquido, el destilado, D2. Y un rehervidor parcial, saliendo solo líquido, la corriente F8. También, tenemos que crear las corrientes de energías con 0 BTU/hora. La columna tiene 26 etapas. La alimentación F7 ingresa en la etapa 12, la presión de tope es de 235 PSI y la presión del condensador de 230 PSI, otra vez una diferencia de un delta P de 5 PSI y en el fondo 240 PSI. Vamos a especificar acá un radio de reflujo de 1
y que por el fondo la fracción del propano sea de 0,02, o sea, un 2% de propano en la salida de la corriente F8. El paquete de propiedades vamos a seguir con Penn Robinson, unidades inglesas. Los componentes entonces van a ser para caracterizar el gas natural de entrada, entonces irá desde nitrógeno, dióxido de carbono y desde el metano hasta el octano, colocando los isómeros de butano y de pentano solamente. Y acá están las especificaciones de estas dos corrientes de entrada para iniciar entonces la simulación. Entonces abran el software, configuren la simulación y creen estas dos corrientes con estas especificaciones y nos vemos ahí. Bien, entonces acá tengo las dos corrientes F1 y F2. F1 está en menos 139 grados Fahrenheit, 330 psi, y F2 está en menos 120 grados Fahrenheit, 332 psi. Y acuérdense que antes de ingresar una columna de ChemSet tenemos que crear las corrientes de salida también y las de entrada. Entonces vamos a crear la otra corriente de entrada, que es la de energía de la columna, pero esta va a tener un valor de ingreso. Vamos a ingresarle energía, entonces QE, Enter, y el valor son de 2 millones, 6, Enter, ¿ya? Y acuérdense que acá hemos encontrado un error en esta versión, que si bien yo ingresé 2 millones, me sale otro valor, pero si yo acerco el cursor a la corriente, me sale el valor de 2 millones de BTU hora, ¿ya? Entonces asegúrate, ignora este valor y anda a arrastrar el cursor sobre la corriente para que te salga el valor. Bien, son dos corrientes de salida. Por el tope sale la corriente B y por el fondo sale la corriente líquida, que se llama F3. Y me falta otra corriente de energía que va a ser del rehervidor. Esta va a ser una columna tipo absorción con rehervidor. Entonces QR. Ya, y recalculate para que esté todo en azul. Entonces acuérdense del otro dato, que es desactivar el solver. Ahí lo tengo desactivado. Bien, entonces vamos a ingresar el ChemKit y esta vez lo vamos a hacer a través de la pestaña Columns. Y acá está ChemSet Column. Entonces la seleccionamos, y la arrastramos al Floaty. Ahí va a cargar el ChemSet. Y en este caso, cuando ocupamos, lo hacemos directamente, te sale la ventana rápida de ChemSet. Entonces la columna se llama T100 Enter. La operación va a ser Revoiled Absorber, un absorbedor con rehervidor. Este tiene 11 etapas. Estamos con unidades inglesas. La presión en el tope es de 300. Y modelo termodinámico ChemSet. Ok. Espera que cargue y salga la interfaz de ChemSet. Bien. Acá siempre vamos a tiquear que exponga las corrientes de energía. Y el único problema vamos a tener, la forma que ingresamos es lo siguiente, que acá en Components, no, era en Feeds. En Feeds no me sale las características de la alimentación, puesto que cuando ingresamos el icono de ChemSet Column, inmediatamente me llevó a ChemKit y no me llevó de DWSIM, donde podía ingresar estas corrientes de materia. Entonces, vamos a ir a Components, eso ya está ok, y vamos a Operación. Siempre vamos a trabajar con Equilibrium Column. Y acá el rehervidor vamos a cambiarlo a total y líquido de salida.
Ya 11 etapas, pero tenemos dos alimentaciones. Nos falta el ingreso de la segunda corriente en el plato 2. Entonces 1,2 Enter. Y ahí me sale entonces la configuración que yo quiero de esta primera columna, que es la demetanizadora. Entonces ahora cerremos, guardamos y nos vamos a DWSIM. Y ahí recién voy a poder ver, ¿cierto?, la columna en el flowchart. Voy a correr estas corrientes para que se vean mejor. Ahí sí. Y bueno, seleccionamos la columna para ir a la ventana de propiedades ChemSet. Cambiemos la apariencia, si gustan, a absorción. Le vamos a cambiar el nombre del objeto, T-100. Y ahora podemos hacer las conexiones. Entonces, en la alimentación 1 de la etapa 1 ingresa F1. Y en la etapa 2 ingresa F2. La salida, en el tope sale B y en el fondo sale F3. Vamos a la pestaña Energy y el reboiler QR y en la columna QE. Bien. Y ahí nos aseguramos, tenemos todas las conexiones. Ingresamos nuevamente a la interfaz de ChemSet y ahí entonces si nos vamos a acá Feeds, acá ya me salen las dos alimentaciones desde DW5 con las características indicadas. Bien, entonces vamos a, estábamos en Operation, ahora vamos a la siguiente de Properties. Y acá en la misma secuencia, el paquete de propiedades de DW100 es Penn Robinson. Entonces acá en el modelo termodinámico seleccionamos esta ecuación de estado EO, ¿cierto? Y de ahí Penn Robinson 78. Le decimos que sí los parámetros y que sí la entalpía. Y ya está caracterizado el modelo termodinámico en ChemSet. El resto no lo vamos a manipular, lo que es propiedades físicas y reacciones. Entonces vamos a saltarlas. Alimentación, ya verificamos que están las dos alimentaciones. Y ahora nos vamos al tema de los grados de libertad. Nos vamos a la pestaña de presiones y tenemos que especificar las presiones del tope y del fondo, así que segunda opción. En el tope es de 300 y en el fondo es de 335 psi. Enter. Entonces ahí está caracterizado y de Pressures nos vamos a especificaciones de columna, la última pestaña. Y en este caso solamente me falta ingresar un grado de libertad más de especificación y me da la opción del tope porque ingresamos un rehervidor. Entonces ahí la especificación va a ser la temperatura del rehervidor, Temperature of Reboiler, y acá ingresamos 80,6 Fahrenheit. Enter. ¿Ya? Y ahí están listas las especificaciones. Nos vamos a ir a las opciones del solver y vamos a cambiar el método, ¿cierto?, a Equilibrium Modern First. Y luchamos a correr. Entonces va a chequear el input que está ok. Va a escribirlo. Y ha terminado, hizo 24 iteraciones. Done. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, en las últimas dos columnas, top y bottom, revisemos entonces lo que son los flujos molares. Es una demetanizadora, entonces tenemos que ver la diferencia entre metano, etano, propano. Ya, entonces vámonos acá. Y este es el tope y este es el fondo. Entonces claramente todo el metano se va por el tope. ¿Ya? Bien.